Efectivamente, en el año 700 a.C., para el mundo y para la iglesia, Israel desapareció. No se preocupe si anteriormente no los ha podido identificar y si actualmente le cuesta trabajo identificar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se moleste con usted mismo, porque esto era el plan de Dios. Génesis capítulo 45, versículo 4. Esta es la respuesta del por qué Israel está entre las naciones y ha dado origen a naciones, y del por qué se encuentra alejado de la tierra de Canaán. Para esto, dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué quiso decir José el soñador con estas palabras? Es lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 11. Dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Las coincidencias, ¿verdad? José el soñador, padre de Efraín y Manasés, fue vendido como esclavo a Egipto y vivió bajo la identidad de un egipcio, pero no era un egipcio ni se comportaba como egipcio. Sin embargo, él declara que todo esto que le había acontecido en su propia vida tenía el propósito de un día salvar a su familia, salvar a sus hermanos. Y es por eso que sus descendientes, Efraín y Manasés, actualmente no los puede reconocer nadie, porque se comportan como naciones gentiles, naciones extranjeras. Pero su verdadero origen es Israel, son israelitas. Son el hijo pródigo de la parábola de Lucas 15. ¿Quiénes son israelitas? Estados Unidos y la Gran Bretaña. La vida de José el Soñador es una profecía de la identidad desconocida de los pueblos israelitas, de las naciones de origen israelita, las cuales las identificamos como anglosajones. Ellos son israelitas, pero tú como creyente no los puedes identificar, ni aunque tengas la Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque tienes la ceguera de Jacob, aquella de Génesis capítulo 48. Entonces José el Soñador declara que él fue a parar a Egipto con el propósito divino de un día salvar a los hijos de Israel, a sus hermanos. Y el apóstol Pablo dice que la incredulidad de Israel contribuyó para la salvación de las naciones que no son de origen israelita. El plan original de Dios era que Israel se convirtiera en una nación grande, fuerte, poderosa, pero también una nación santa, un pueblo escogido, un pueblo llamado para que anunciara las grandezas de Dios. Génesis capítulo 17, versículo 6 dice: te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Génesis capítulo 35, versículo 11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Oseas capítulo 1, versículo 10 dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. O sea, una muchedumbre de personas. Esta muchedumbre de personas que sale de Israel dio origen a las naciones de origen israelita. Válgame la redundancia. El problema fue que para cuando Oseas pronuncia estas palabras, el pueblo de Israel estaba en apostasía. Tanta fue su incredulidad que cayeron en la adoración de los demonios. Estando en Samaria, cayeron en apostasía, en rebeldía contra Dios, y luego
llegan a Siria y aprenden más cosas que los aleja de Dios. Y lo que esa nación debía ser una bendición para las demás naciones, su incredulidad les valió para ellos la pérdida de su identidad, la pérdida de su tierra, la pérdida de su comunión con Dios. Y por eso es que se comportan como naciones gentiles, naciones que no conocen a Dios. Y es por eso que, antropológicamente hablando, existen en el mundo naciones de origen israelita y naciones gentiles o paganas. La antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. La antropología es el conjunto de rasgos que caracterizan a una comunidad humana. Así es como se define a la antropología, la cual estudia los aspectos físicos y naturales de los seres humanos, no las cuestiones espirituales. Porque para medir las cuestiones espirituales de todo ser humano está la Biblia, está la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el Evangelio, Cristo, el Mesías. Entonces, lo que pasa con Israel es que, antropológicamente hablando, siguen siendo Israel, siguen siendo israelitas. La prueba está que todavía en el Nuevo Testamento, Pablo los reconoce como israelitas. En Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Pero se comportan como gentiles, como incrédulos, como aquellos que no tienen ni conocen a Dios. Israel actualmente es como un gentil antropológicamente hablando y como un gentil espiritualmente hablando. La palabra gentil tiene dos connotaciones. Una, de manera natural, de manera carnal, vamos a llamarlo así, de manera antropológica, que significa gentil desde el punto de vista nacional. Todos aquellos que no son hijos de Israel son gentiles. Por ejemplo, México es una nación gentil que no pertenece a Israel. Por cierto, vamos a festejar nuestra independencia nacional el 16 de septiembre. Yo soy mexicano. Pero la palabra gentil también tiene otra connotación, otro sentido, y es el de la incredulidad o de aquellos que no creen en Dios, que no tienen a Jesús en su corazón. Esos son gentiles. Y tocante a Israel, sí, efectivamente, son hijos de Israel, pero producto de su apostasía pasada, dejaron de ser hijos de Dios. Y para Dios es más importante que Israel sea un hijo engendrado por la palabra de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, porque de nada le vale ser hijos de Abraham, porque los verdaderos hijos de Dios no tienen nacionalidad terrenal, sino una identidad en Cristo, una identidad espiritual celestial de todas las familias de la tierra, incluyendo, por supuesto, a los israelitas. Pero la salvación no la determinó tu sangre israelita, sino la sangre de Jesús el Cristo, de Jesús el Mesías. Esa es la sangre más valiosa y más preciosa de todas las sangres de la tierra. La sangre derramada por Jesús, el Mesías. Entonces, tocante a Israel, los israelitas salieron de Asiria, salieron de Mesopotamia, la cuna de la civilización occidental, para ubicarse en Europa occidental. Y algunas naciones europeas son de origen israelita, no todas. Entonces, antropológicamente hablando, Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia, Suiza, Suecia, Gales, Irlanda, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Alaska, Hong Kong, Escocia, etc., son israelitas. Son la desterrada casa de Israel. Ellos no rechazaron al Mesías cuando Jesús nació y vino por primera vez entre los judíos. Realmente Israel rechazó a Dios desde el año 700 a.C. por su apostasía. Y por eso los hace como gentiles espiritualmente hablando, porque antropológicamente hablando son israelitas.
porque la casa de Israel, espiritualmente hablando, es un gentil, pero antropológicamente hablando, sigue siendo hijos de Israel. Oseas capítulo 1, versículo 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Esta es la parte antropológica. Los hijos de Israel se multiplicaron y dieron origen a naciones. No se integraron a estas naciones. Ellos mismos dieron origen a naciones. Un ejemplo, Rubén, la tribu de Rubén, no llegó a Francia como si Francia ya existiera desde antes y se integró entre los ciudadanos franceses. Y supuestamente los pertenecientes a la iglesia en Francia, esos son israelitas. Y no, es al revés. Los franceses son israelitas, pero no son hijos de Dios. Mas a todos los que le reciban a Dios, a Jesús, se les da el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículos 10, 11 y 12. Otro ejemplo, Dinamarca. Los daneses no llegaron a Dinamarca, se integraron a la sociedad danesa, conocen a Cristo, se convierten a Cristo y automáticamente se convierten en israelitas. Y no, los daneses dieron origen al nombre de Dinamarca. Dinmark, la marca de Dan, son israelitas. Pero lo que no son hijos de Dios. Necesitan nacer de nuevo. Y la buena noticia es que cualquiera puede ser hijo de Dios por esta gracia. Por eso dice en Oseas capítulo 1 versículo 10, la parte espiritual de la palabra gentil. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Un mayor privilegio, una mejor posición. Ya no solamente ser hijo de Israel, ya no solamente ser mexicano, guatemalteco, latinoamericano. Lo más importante para los israelitas y para nosotros es ser llamados por Dios, hijos de Dios, del Dios vivo. Romanos capítulo 9 versículo 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. ¿Para quiénes? Para los vasos de misericordia, los cuales él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Esto es la iglesia, estos somos nosotros, los vasos de misericordia. ¿Cómo nos llama? Vasos de misericordia, a nosotros, a la iglesia. No nos llama judíos, porque incluso a los judíos se les debe de llamar vasos de misericordia por medio de Cristo. Deben dejar de ser judíos, deben de ser vasos de misericordia. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Versículo 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Vasos de misericordia. No se les dice pertenecientes a la casa de Efraín, no se les dice judíos, no se les dice israelitas, se les dice hijos del Dios viviente. ¿Eres un israelita? Si has creído en Cristo, eres un hijo del Dios viviente. Eres un latinoamericano que no eres hijo de Israel, y aunque lo fueras, si has creído en Cristo, eres un hijo del Dios viviente, no un judío, no un perteneciente a la casa de Efraín, un hijo del Dios viviente. Por esta causa, por todo lo anteriormente explicado, Romanos capítulo 9 versículo 27 dice, por eso Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Pocos se van a salvar del pueblo de Israel. Un remanente, un residuo de todas las tribus de Israel. De los hijos de Jacob, solamente un remanente de ellos va a ser salvo. ¿Quiénes? Los que sean hijos del Dios viviente. Esta es otra diferencia
entre el pueblo de Israel y la iglesia. De la iglesia se espera una plenitud, una totalidad de salvos, pero de Israel, de la casa de Israel y de la casa de Judá, de todas las tribus de Israel, se profetiza que únicamente un remanente va a ser salvo. Si tú dices que los israelitas es la iglesia, déjame decirte que la misma palabra de Dios dice que no, todo Israel va a ser salvo, solamente un remanente, pocos. Así que ten mucho cuidado. Es mejor pertenecer a la iglesia del cuerpo de Cristo que al pueblo de Israel, que a la casa de Efraín. Sí, efectivamente van a ser salvos. Sí, ¿pero de qué?